Muy buenos días a todas y todos. Mi nombre es Iris López y voy a ser la facilitadora de este taller. Así que sean todas y todos bienvenidas y bienvenidos a este webinar que hemos denominado las 5 claves para desarrollar la inteligencia emocional. Este webinar, pues, ya tenemos un par de años, ¿verdad?, de estarlo desarrollando con el fin de que las personas puedan conocer algunas herramientas y la importancia de poder desarrollar la inteligencia emocional y conocer un poco más a profundidad sobre este tema. Entonces, quiero darle las gracias, ¿verdad? Primeramente por conectarse y ser partícipes, pues, de esta sesión. ¿Cuál es la importancia entonces de poder trabajar con la parte de la inteligencia emocional? Gran parte de nuestras decisiones justamente son influenciadas en mayor o menor grado debido a nuestras emociones. ¿Y qué es lo que pasa? Muchas veces no tenemos el control o el manejo de esas emociones y por ende nuestras reacciones o nuestras decisiones muchas veces suelen estar tal vez no tan alineadas con nuestros objetivos, con lo que queremos realmente lograr, ¿verdad? Y si no reflexionemos en esos momentos, cuando probablemente nos sentimos molestas, molestos, enojados, enojadas, ¿verdad? Y probablemente decimos cosas que posteriormente reflexionamos y decimos, híjole, no debía haber dicho esas palabras probablemente. La forma en que reaccioné no fue la mejor, no fue lo más correcto. Tal vez si hubiera estado, si hubiera sabido manejar esas emociones, esa ira, ese enojo, probablemente hubiera tomado una decisión diferente o hubiera actuado de una manera diferente. Entonces, esa es la importancia de poder conocer nuestras emociones y aprender a manejarlas. Así es que eso es lo que vamos a estar desarrollando a través de este webinar. Y para iniciar vamos a ver este video, ¿verdad? Para que hagamos pues una reflexión.
Muy bien. Ahora, me gustaría que una o dos personas pudieran participar y comentarnos qué opinan de este video. ¿Qué fue lo que se observa en el video, verdad? ¿Cuál fue la situación y cómo reaccionan estos personajes? Entonces, voy a dejar el espacio, ¿verdad? Si alguien puede indicarme, ¿verdad? Puede utilizar los emoticones que hay, ¿verdad? Disponibles aquí en el Zoom. O igual forma, pues pueden activar el micrófono y me indican para poderles brindar el espacio. Alguien que quiera participar, que nos quiera comentar qué fue lo que observó en el video. Hola, buenas. Hola, hola, buenos días. Buenos días. Ahí lo que pude observar es que la falta de tolerancia hacia los demás animalitos, vea, porque estaba molesto y se desquitaron con lo que venía atrás, en Muy el caso bien. del conejo y del zorro, vea. ¿Mm? Y de allí que al final, pues, el aprendizaje fue que mejor de las otras personas, al ver la situación, pues ayudaron uno con el otro. Excelente, muy bien. Veamos, ¿qué más? Veamos por aquí. Veo la participación de Jorge Alberto a través del chat que nos dice saber comprender al otro. Muy bien, Jorge, gracias por su aporte. Veamos, ¿alguien más que quiera comentarnos algo extra acerca del video? ¿Qué fue lo que observamos? ¿Qué fue lo que sucedió con los personajes? Ya Jaira nos brindaba ahí pues su comentario, ¿verdad? Al respecto. También pueden escribirlo en el chat, no hay ningún problema. Bueno, veamos. Uno de los dos debe de ceder, nos dice Rina. Muy bien. Si ustedes se fijan, o se fijaron más bien, ¿verdad? En lo que sucedió en el video, los primeros personajes, ¿verdad? Tanto el oso como el alce tenían un mismo objetivo. Ambos querían pasar el puente, ¿sí? Ambos querían lograr esa meta, querían pasar el puente. Pero, ¿qué sucedió? Al momento de tomar la decisión de cómo resolver el que pasara uno probablemente y luego el otro, ¿verdad? No lograron ponerse de acuerdo, sino que al contrario, comenzaron a pelear, comenzaron a discutir, ¿verdad? Y ninguno quería ceder, ¿sí? Ambos querían pasar al mismo tiempo. Entonces, ¿qué pasó con los otros dos personajes que venían atrás de ellos? Teníamos a el mapache y teníamos el conejo, ¿sí? Ellos igualmente, ¿verdad? Tenían el mismo objetivo, querían atravesar el puente, sin embargo, el alce y el oso pues no los dejaban porque ellos estaban en su discusión, ¿de acuerdo? Entonces ellos al final pues observaron que no iban a poder pasar porque ellos estaban con ese dilema, ¿verdad? Estaban discutiendo. Y entonces ahí es donde ellos deciden, bueno, vamos a cortar un extremo, ¿Sabes ¿verdad? qué? De Quedo al cada pendiente puente. para yo apoyar y con gusto. Pero tenga un feliz día. Perdón, solamente sí solicitarles que mantengamos en silencio los micrófonos para no tener interrupciones. Muchas gracias. Bien, entonces, ¿qué pasa, verdad? Viene el conejo y viene el alce y dicen, ok, vamos a hacer algo para que ellos dos pues se quiten del camino y nosotros pues lograr el objetivo que era siempre pasar el puente. Ahora bien, al final, tanto el mapache como el conejo siempre se enfrentan a la misma situación, el querer atravesar el puente. Pero pasa algo interesante. Ellos toman una decisión diferente al oso y al alce, ¿sí? Ellos prefieren ceder, ¿verdad? ¿Sí? En este caso,
uno de ellos se agacha, ¿verdad? Mientras que el otro pues salta sobre él y entonces ambos logran pasar el puente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Sí? Muchas veces el tema de saber manejar nuestras emociones nos puede permitir tomar mejores decisiones ante cualquier situación que se nos presente en nuestro día a día. Y eso es lo que pasa actualmente, ¿verdad? Tenemos muy poco manejo de nuestras emociones o nos dejamos llevar por esas emociones y a veces cuando somos personas que sienten, ¿verdad? Esas emociones intensamente, que son fuertes, ¿verdad? Que cuando nos enojamos es bastante evidente, ¿verdad? El enojo, igual la tristeza, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado en cómo poder manejar esas emociones, cómo regularlas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si nos dejamos llevar por estas emociones, probablemente no vamos a lograr tomar buenas decisiones, ¿sí? Miren qué interesante lo que nos comenta Sandra. Dice, el puente nos muestra las ventajas de la cooperación y las desventajas del individualismo a la hora de resolver problemas, para aprender a resolver conflictos entre las personas negociando y buscando el ganar-ganar, ¿sí? Y eso es muy importante. Anteriormente en otros webinars hablamos mucho de los 7 hábitos de las personas altamente efectivas. Y justamente este principio, ¿verdad? El buscar ganar, ganar, ayuda justamente a mejorar esas relaciones sociales, ¿sí? Pero es importante, ¿verdad? Que conozcamos entonces esas emociones, que aprendamos a reconocerlas, porque muchas veces ni siquiera las reconocemos. No sabemos si estamos enojados, no sabemos si estamos tristes, ¿sí? O sea, todas esas emociones muchas veces no sabemos de dónde dependen también o por qué nos estamos sintiendo así. Entonces es importante que aprendamos a conocernos. Entonces, esto pues obviamente nos ayuda, ¿verdad? A poder entrar más en cuanto al tema de la inteligencia emocional, ¿de acuerdo? Y entonces para eso es importante, ¿verdad? Reconocer para qué nos sirven las emociones, ¿sí? Las emociones son en esencia impulsos, son impulsos que nos llevan a actuar, ¿sí? Y son reacciones, ¿verdad? Automáticas. Ustedes saben que como seres humanos, hablando de manera científica, ¿verdad? El ser humano ha ido evolucionando y ha ido aprendiendo, ha ido cambiando o adaptando su comportamiento de acuerdo a su entorno. Entonces, muchas veces estas emociones son las que nos han hecho reaccionar de una u otra manera, ¿verdad? Pero lo importante acá es que nosotros aprendamos a conocer estas emociones, entonces, para poder manejarlas, para saber cómo reaccionar ante ellas y que esto, pues, como les decía, nos ayude a poder gestionarlas mejor y tomar decisiones que sean más adecuadas o más certeras en nuestro día a día. Entonces, en cada emoción hay implícita una tendencia a la acción. Cuando hablamos de las emociones, no podemos decir que hay emociones que son malas y emociones que son buenas. O sea, todas las emociones tienen una función en sí. Yo no sé si todas y todas las personas que estamos conectadas en este momento vieron la película de Intensamente, ¿sí? No sé si hay alguien que de los que está presentes que vio la película. ¿Sí? Pero si ustedes se recuerdan, si ustedes han visto la película, o para las que no lo han visto también, las invito a que vean esa película, porque nos hace justamente un llamado a la reflexión, a poder reconocer que como seres humanos, día a día, a cada momento, ¿verdad? Estamos influenciados por estas emociones, ¿sí? Hay momentos en que sentimos ira, hay momentos en los que sentimos alegría, hay momentos en que sentimos tristeza, ¿sí? Hay momentos en que sentimos asco, que sentimos miedo, ¿sí? Entonces, pero todas esas emociones realmente son parte del ser humano. No podemos decir que no las vamos a sentir porque es algo natural, es algo con lo que ya nacemos.
Lo que pasa y lo que nos diferencia de una persona u otra es la forma en cómo las gestionamos, ¿sí? Cómo reaccionamos, cómo mantenemos el control de esas emociones, ¿sí? Y no al contrario, dejar que esas emociones nos controlen, ¿verdad? Porque es ahí justamente donde se dan los problemas, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que buscamos? Bueno, debemos identificar en dónde están nuestras emociones. ¿Sí? ¿En dónde creen ustedes que están nuestras emociones? Ahí pueden escribir en el chat. Sí, quiero saber cuál es su opinión al respecto. ¿En dónde consideran ustedes que se encuentran nuestras emociones? ¿Será que están en el corazón? Ujú. Muy bien. En la mente, en el sistema límbico. Muy bien, Clelia. Yo creo que usted es o es estudiante de psicología o es profesional en esa rama. Tiene muy buen conocimiento. Muy bien. El sistema límbico. A ver, en efecto, ¿verdad? En la mente, en el cerebro. Muy bien. Esto es importante porque anteriormente pensábamos que las emociones se daban en el corazón, ¿verdad? Muchas veces creo que nuestros familiares, ¿verdad? Nos dicen, ay, es que tú tienes un corazón bondadoso, un corazón débil, un corazón triste, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea nuestro comportamiento, así a veces nos identifican, ¿verdad? Pero nos hacen referencia al corazón. Sin embargo, las emociones realmente están en nuestra mente, ¿sí? Es ahí donde se desarrollan realmente esas emociones, ¿sí? Y esto, pues, obviamente, como les mencionaba, ¿verdad? Está relacionado a la forma en cómo está, pues, compuesto, ¿verdad? O desarrollado nuestro cerebro, ¿sí? Y como muy bien, pues, decía por ahí una de las participantes, ¿verdad? Esa parte de las emociones se encuentran justamente en el sistema límbico, ¿sí? A ese cerebro se le llama cerebro límbico, sistema límbico, ¿sí? Es ahí donde realmente se gestionan estas emociones. Entonces, hay una parte, ¿verdad?, del cerebro que fue la primera parte que se fue desarrollando, ¿verdad?, a través de la evolución, como les decía, hablando de manera científica, ¿verdad?, la parte del cerebro reptiliano, que es donde se desarrolló toda la parte de los instintos, la parte de sobrevivir, de reaccionar, de respirar, ¿sí? ¿Ustedes creen que a los primeros seres humanos alguien les explicó que debían alimentarse, que debían tomar agua, que debían dormir? Ajá. O sea, nadie les decía que debían realizar esas acciones, sino que era algo instintivo, ¿sí? No era que alguien les venía a explicar, ¿verdad? Que debían de comportarse así, sino que fue algo a raíz de sus instintos de supervivencia. Entonces, pero como decíamos, el ser humano, ¿verdad? Ha venido evolucionando, ha venido aprendiendo y obviamente pues así es que ha venido desarrollando otros tipos de comportamiento. Entonces, lo importante acá es conocer que parte de ese cerebro reptiliano y parte del sistema límbico en su conjunto son los que predominan la parte del ser humano en cuanto a la toma de decisiones. ¿Sí? El 85% de nuestras decisiones son dirigidas debido a estas dos partes del cerebro. Imagínense qué interesante, ¿verdad? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte instintiva y toda la parte que tiene que ver con esas emociones, ¿sí? O cómo nosotros y nosotras traducimos esa información de nuestro entorno y cómo la recibimos en nuestro cerebro, ¿sí? Entonces, por eso hablamos que es ahí donde se generan estas emociones. Ahora bien, está otra parte del cerebro que es la parte donde se ve la parte de la razón, la parte del lenguaje, ¿sí? Esa parte que nos ayuda a ser más críticos, ¿verdad? Que es la que nos hace reflexionar después de que actuamos
y es conocido como la neocórtex o cerebro cortical. Imagínense que solo el 15% de nuestras decisiones son tomadas a raíz de esta parte del cerebro, ¿verdad? Entonces, por eso es necesario, sí, que conozcamos un poco más a profundidad, ¿verdad? De estos temas, conocer en dónde es que se desarrollan estas emociones, ¿verdad? Y que aprendamos a manejarlas, a reconocerlas primeramente y luego a manejarlas en la medida que vayamos teniendo un mejor autocontrol. Entonces, ¿qué es la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional trata, ¿verdad? La capacidad de comprender, de identificar y de manejar nuestras propias emociones y también las emociones de los demás, ¿sí? Es decir, la inteligencia emocional, a, aparte de ayudarnos a poder gestionar nuestras propias emociones, también nos va a ayudar a tener mejor relación con las demás personas. ¿Por qué? Porque también vamos a reconocer, ¿verdad? ¿Qué tipo de emociones pueden estar pasando estas personas y a reflexionar un poco más sobre qué es lo que puede estar pasando con ellos o con ellas, ¿verdad? En ese momento. Como decíamos, a veces tomamos decisiones, pero únicamente basados en una fracción de información. Entonces, por eso es importante ir desarrollando también estos temas. Entonces, ¿cuáles son las claves de la inteligencia emocional? ¿Cuáles son esas 5 claves que deberíamos de desarrollar para poder tener un buen índice de inteligencia emocional? Bueno, primero es el autoconocimiento, luego el autocontrol, la tercera clave es la automotivación, la cuarta es la empatía y la quinta son habilidades sociales. ¿Sí? Estas son las claves, ¿verdad? De la inteligencia emocional. Ahora bien, ¿en qué consiste entonces el autoconocimiento? Pues el autoconocimiento es la parte que nos permite conocernos mejor. Es decir, poder entender nuestras emociones y pensamientos, así como nuestros comportamientos, lo que nos permitirá tomar decisiones más conscientes. Lo que les decía al inicio, el poder reconocer en X momento que usted siente ira, que usted se siente enojado, enojada, si yo reconozco esa emoción y yo tengo que tomar una acción en ese momento, lo más prudente o lo más probable, si yo tengo manejo de esas emociones, es que me voy a tomar mi tiempo, ¿sí? Voy a buscar algún mecanismo para poder tomar el control, calmar ese enojo, ¿sí? Y poder entonces reflexionar y tomar una mejor decisión, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces con las personas? No tenemos un buen manejo de esas emociones. Imagínese que usted va, por ejemplo, en el tráfico, ¿sí? Imagínese que usted va manejando. Ustedes saben que por la tarde, o bueno, también por las mañanas, ¿verdad? En esas horas donde es bastante intenso el tráfico, la gente muchas veces anda con el tiempo corto, ¿verdad? Van apresurados probablemente para llegar a su trabajo o probablemente tienen que ir a dejar a sus hijos, a sus hijas a la escuela, al colegio, ¿sí? Entonces, vamos contra el tiempo. Entonces, eso, quiera o no, nos genera cierta presión, cierta preocupación, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa muchas veces cuando usted va en el tráfico? Usted probablemente va manejando en su carril y ¿qué pasa cuando alguien le sobrepasa? ¿Sí? ¿Cuál es la sensación? ¿Cuál es la emoción que usted siente en ese momento? Ajá. Muchas veces nos enojamos, comenzamos a pitarle a la persona o lo perseguimos, ¿sí? O sea, pero imagínense la reacción que tenemos, ¿sí? Entonces, hay personas que en el tráfico, ¿verdad? Muchas veces no tienen un buen manejo de esas emociones, ¿verdad? Del enojo, de esa presión que sienten en ese momento. Entonces hay que tener mucho cuidado porque las emociones les pueden llevar a cometer acciones o tomar decisiones que decía al inicio, probablemente no van a ser las más favorables y por ende van a hacer que
estemos en una situación, que nos veamos envueltas o envueltos en alguna situación no tan positiva, ¿sí? ¿Ustedes creen que todas las personas que probablemente están hoy en una cárcel, ¿verdad? Han realizado algún acto que tal vez no era indebido únicamente porque lo querían hacer? O sea, estaban conscientes 100% de lo que querían hacer. O sea, muchas veces hay muchas personas que están en esos lugares porque se dejaron llevar por una emoción, ¿verdad? Por un momento, por una fracción de segundos, de minutos, en el que no lograron manejar esas emociones y se dejaron llevar por esa emoción y probablemente realizaron una acción, pues que lamentablemente ahora los ha hecho que estén en esa situación. Entonces, es por ello que es muy importante que aprendamos a manejar y a gestionar esas emociones. Pero todo va a comenzar con esa parte de autoconocimiento, aprender a conocernos. ¿Qué es lo que me hace sentir alegría? ¿Qué es lo que me hace sentir tristeza? ¿Sí? ¿Qué cosas son las que me hacen sentir enojo? ¿Verdad? Y como decía, al momento en que ustedes vayan conociendo esas emociones, al momento de usted detectarla, de ponerle un nombre, usted va a poder gestionar esa emoción y volver a retomar el control. Entonces, ese es el segundo elemento de la inteligencia emocional, ¿verdad? El autocontrol. Y esto es la capacidad para controlar nuestros propios pensamientos, nuestras emociones y comportamientos. Este es un proceso importante para lograr las metas que nos establecemos y poder mantener relaciones saludables, ¿verdad? Ya veíamos lo peligroso que puede ser el no aprender o el no saber cómo manejar ciertas emociones, ¿verdad? Entonces, sí es importante que luego de hacer, ¿verdad? Como esa autorreflexión, ¿sí? Sobre esas emociones, ¿verdad? Que sentimos en nuestro día a día, el poder conocer qué tipo de situaciones nos hacen desencadenar cada una de estas emociones, ¿verdad? El poder buscar mecanismos para poder tranquilizar. ¿Sí? Eso es importante. Por ejemplo, hay algunos ejercicios que se pueden desarrollar. ¿Sí? Hay un ejercicio que se llama el círculo de las emociones, ¿sí? O la rueda de opciones para recuperar la calma, ¿sí? Entonces, en este ejercicio, ¿verdad? ¿Qué es lo que podemos hacer? Primero, hay que pensar en una situación, ¿verdad? En la que usted pueda sentir ira, pueda sentir enojo, ¿verdad? Que por lo general son como las emociones que nos hacen tomar alguna mala decisión si no logramos detenerla a tiempo. Ojo, no estoy diciendo que solamente esas emociones probablemente nos pueden hacer tomar una decisión que tal vez no sea tan positiva, porque igualmente puede ser que usted esté muy alegre, ¿sí? Y también diga sí a todo, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado también con la alegría, ¿sí? Podemos sentirnos en un momento de demasiada alegría, donde pensamos que todo se puede hacer, ¿verdad? Y no pensamos también en las consecuencias de esa decisión que vamos a tomar. Entonces, mucho cuidado, ¿sí? Porque puede ser tanto cuando sintemos alegría, enfado, tristeza, ¿no? O sea, todas esas emociones, si no sabemos manejarlas, nos pueden llevar a tomar decisiones que decíamos pueden tener repercusiones no tan positivas. Entonces, primero, ¿verdad? En este ejercicio es pensar en una situación, ¿sí? Donde primeramente usted diga, ok, ira, enojo, ¿verdad? Y luego poder enlistar 5 acciones que podamos realizar para poder mantener la calma, es decir, para recuperar nuevamente ese estado, ¿verdad?, de equilibrio y que nos permita entonces poder reflexionar sobre la situación y en base a eso, pues entonces sí, ya poder tomar una mejor decisión. Por ejemplo, imagínese que usted estuviera en una reunión, ¿sí? Y usted necesita ponerse de acuerdo con otras personas, con otras 5 o 10 personas a su alrededor, ¿verdad? Hay un momento en que algunas personas tienen una opinión, otras tienen otra, entonces no logran ponerse de acuerdo. Entonces, eso puede ser que usted haga que se enoje, que se enfade, ¿verdad? Entonces,
usted puede comenzar a decir cosas que probablemente no quiere o tomar alguna actitud, ¿verdad? No tan favorable. Entonces, ¿qué podemos hacer en ese momento? ¿Sí? Entonces, usted tiene que pensar en esas 5 acciones. ¿Será que voy a tomar agua, un vaso con agua? ¿Será que voy a pedir permiso? ¿Voy a salir unos 5 minutos de la sala? ¿Voy a salir a respirar, a poder tomar aire, ¿verdad? Para que mi cerebro nuevamente se oxigene, ¿sí? Y poder mantener la calma, poder recuperar entonces el control, ¿verdad? Sobre esas emociones, ¿sí? Hay personas que salen a caminar, hay personas que salen a correr, o sea, hay un sinfín de acciones, de estrategias que podemos realizar que nos pueden servir en determinadas situaciones, ¿verdad? Para poder recuperar el control. ¿Sí? Entonces, este tipo de ejercicios espero que ustedes lo puedan hacer de manera tranquila, ¿verdad? En su casa, con tiempo, porque es para poder reflexionar y no solamente hacerlo en esas situaciones donde usted diga, híjole, ¿verdad? Es que estaba bien, estaba enojada, sino que pensando en todas esas situaciones, cuando usted está demasiado alegre, ¿sí? O sea, y usted tiene que tomar una decisión importante, ¿verdad? Mucho cuidado, siempre hay que tomarse el tiempo, reflexionar los pros, los contras, ¿sí? ¿Cuáles van a ser las consecuencias de esas decisiones también? ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es la siguiente clave entonces para desarrollar la inteligencia emocional? Bueno, es la automotivación. ¿Y qué es la automotivación? Bueno, dentro de la inteligencia emocional, esta es la capacidad, ¿sí? De poder motivarnos en sí mismos sin depender de estímulos externos. Muchas veces nos sentimos cabizbajos, cabizbajas, ¿verdad? Porque usted considera que está haciendo bien las cosas, pero usted quiere recibir un estímulo externo, ¿sí? Y muchas veces nos detenemos, ponemos una barrera porque no tenemos esos estímulos, ¿sí? Entonces hay que tener también automotivación, o sea, no dependamos siempre de esos estímulos externos porque probablemente no los vamos a recibir. Tal vez no tanto como usted quisiera, o probablemente no va a tener ningún tipo de estímulo externo. Entonces, hay que tener automotivación, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted tiene que estar consciente de cuál es su meta, qué es lo que usted quiere lograr. Y si usted sabe que está haciendo lo correcto, usted sabe que las decisiones que está tomando van encaminadas a poder lograr esa meta, o sea, eso es suficiente motivación para sentirse bien, ¿sí? ¿Por qué? Usted está viviendo la vida que usted quiere vivir, ¿sí? Usted no va a vivir las expectativas de alguien más. Entonces, eso también es parte del autoconocimiento, ¿verdad? ¿Para quién estoy viviendo? ¿Estoy viviendo para mí? ¿Sí? ¿O estoy viviendo para otras personas, ¿verdad? ¿Será que tengo metas propias? Ajá. ¿O estoy viviendo únicamente como me lo dice el entorno? ¿Sí? Entonces, eso también lleva a otras reflexiones, ¿verdad? Pero la automotivación dentro de la inteligencia emocional nos invita justamente a esto, a poder motivarnos a nosotros mismos y a nosotras mismas para el logro de nuestras metas, ¿sí? En la medida en que usted se realice esa automotivación, le va a permitir poder concentrar esos esfuerzos y esas emociones, ¿verdad? Y esas acciones que ustedes tomen y decisiones justamente enfocadas a lograr esas metas, ¿sí? Y poder mantener una actitud positiva, porque lo que les decía, muchas veces cuando enfrentamos alguna situación, algún desafío, ¿verdad? O como decimos de manera coloquial, me encontré una piedra en el camino, ¿verdad? Entonces ya me detuve, ya no pude seguir con el proyecto, ¿verdad? Dejé todo tirado, dejé mis estudios, dejé el trabajo, dejé todo, ¿sí? Pero ¿qué hubiera pasado si usted hubiera tomado el control de esas emociones en ese momento y usted hubiera pensado o hubiera buscado ayuda también, porque a veces también se necesita, ¿verdad? Hubiera pedido ayuda para poder retomar entonces ese control y buscar entonces una nueva forma para poder solventar esa situación, para poder solventar ese desafío.
¿sí? Por eso decíamos, es importante la automotivación porque eso me va a permitir a mí buscar nuevas formas para poder sobrellevar esas situaciones. Pero si de entrada nos dejamos llevar por la tristeza, entonces, híjole, ¿verdad? Ahí sí se nos complica la situación. Entonces es importante mantener siempre esa parte de la automotivación. Y bueno, ahí está una imagen, ¿verdad? De cómo es ese proceso o cómo puede ser ese proceso cuando nos encontramos un desafío, ¿verdad? ¿Sí? Y esto nos pasa con cualquier cosa, cualquier objetivo, cualquier meta que usted se ponga, ¿sí? Lo primero es, no lo haré, ¿sí? Quizás es difícil, no voy a poder hacerlo. Ya luego comenzamos a pensar diferente, ya, bueno, si quiero hacerlo, ¿cómo lo podría hacer? Ajá, ¿qué formas, verdad? Puedo realizar, trataré de hacerlo, puedo hacerlo, lo haré, sí se puede. Sí, entonces este es como un gráfico, ¿verdad? De cómo va evolucionando esa parte de la automotivación y cómo podemos pasar del no puedo, ¿verdad? O no lo quiero hacer a poder accionar, ¿sí? Y esa es la diferencia también, fíjense, entre las personas exitosas y las personas que no logran los objetivos, ¿verdad? O las metas que se ponen en su vida, ¿sí? El poder tener también esa capacidad de automotivación, desarrollarla. Ahora bien, vamos con la empatía. Esta es la cuarta clave para poder desarrollar la inteligencia emocional. Entonces vamos a ver este cortometraje y luego vamos a pasar a la reflexión, ¿de acuerdo? Sobre este clave. Muy bien. A ver, ¿qué les pareció este cortometraje? Alguien que quiera comentarnos al respecto. Pueden hacerlo también a través del chat, ¿verdad? Pueden escribir ahí pues sus aportes e igual si alguien quiere expresarlo, pues puede activar su micrófono y puede hacernos el comentario. Veamos, dice Jorge Alberto por acá. Hay que tener un corazón conmovedor. Ok.
muy bien. Veamos a alguien más. ¿Qué les pareció este cortometraje? Interesante saber comprender y entender las necesidades de las otras personas. Muy bien. Excelente, Carla. Veamos, Clary nos dice que al ponernos en el lugar de otra persona, hacemos las cosas como para nosotros mismos. Muy bien. Veamos a alguien más. Veamos un aporte más. Veamos a Ana Silvia. Hay que ponerse en la necesidad de las otras personas. Y Elena nos comenta, muy interesante el cómo podemos poner nuestro granito de arena para fomentar la fe en la humanidad y cómo puede hacer un cambio el ponerse en los zapatos de los demás. Muy bien, Gabriela nos dice, el hecho de ponerse o entender que las necesidades del otro son también muy importantes. Muy bien, excelente, Gabriel. Muchas gracias por esos comentarios y esos aportes que están haciendo. Fíjense que es interesante, ¿verdad? El tema de la empatía justamente trata de eso, ¿sí? El poder comprender también a las demás personas. Entonces, la empatía nos habla de que al ser empático podemos construir relaciones más fuertes y saludables para poder mejorar la comunicación y resolver conflictos de manera más efectiva. Justo lo que también mencionaba al inicio, muchas veces tomamos decisiones o actuamos en base a una pequeña fracción de información referente a las demás personas, ¿sí? Esto es como juzgar a las demás personas sin conocerlas o el entender por qué esta persona tiene X comportamiento, ¿verdad? Por eso es importante, ¿verdad? Que no juzguemos a las demás personas únicamente por lo que nosotros pensamos, ¿verdad? Muchas veces juzgamos a las demás personas, como les decía, sin siquiera conocer, ¿verdad? Cuál es su situación, qué momento estará pasando, ¿verdad? Cuál es su entorno, cómo creció esta persona. Entonces también hay que tener cuidado con esa parte, ¿verdad? Y la empatía nos habla justamente de eso. Sí, el poder también comprender que cómo puede estarse sintiendo esta persona. Y por eso hablamos de la importancia de conocer entonces las emociones. En la medida en que yo también me conozco, reconozco cuáles son mis emociones, esto me puede ayudar a empatizar justamente con las demás personas. También reconocer que pueden estar pasando diferentes situaciones y que por lo tanto, pues, probablemente esta persona se está comportando de X o Y forma. Y esto pues obviamente también viene abonado a la parte de la escucha activa, ¿sí? Es muy difícil entender una situación cuando no tenemos toda la información completa, ¿verdad? Y es justamente lo que se nos muestra en el video, ¿sí? La garza, en una primera instancia veíamos que quería robarle el pescado, ¿verdad? Perdón, el gusanito al humano, ¿verdad? Que estaba pescando, pero representado, ¿verdad? Por el perrito que estaba ahí cuidando los intereses de su amo, ¿sí? Entonces el perrito no quería que la garza se llevara los gusanitos, ¿sí? Entonces comenzó ahí a pelear, ¿verdad? Con la garza. Sin embargo, la garza, o sea, ella estaba pasando por una situación en la cual necesitaba alimentar a su cría, ¿verdad? La garza, a pesar de tener habilidades, fíjense bien, la garza, a pesar de tener habilidades de pesca, o sea, sabía que sus crías lo que necesitaban eran los gusanos, ¿verdad? Para poder alimentarse y no el pescado en ese momento. Entonces, qué interesante que al final, cuando logran solventar el conflicto, ¿verdad? Y el perrito también cede, pues se da cuenta, ¿verdad? De que la garza, pues obviamente estaba alimentando a sus crías y entonces le permite, ¿verdad? Que tome los gusanos. Entonces la garza en agradecimiento, ¿verdad? Utilizando sus habilidades de pesca, pues le retribuye, ¿sí? Le retribuye, pues, la ayuda que le brindó. Entonces, eso nos pasa muchas veces
Y por eso es que está el dicho también, ¿verdad? Ayudemos a las demás personas sin esperar nada a cambio. Sí, porque muchas veces podemos recibir más de lo que podemos esperar. Entonces, esto también tiene que ver, eh, como les decía, con esa parte, ¿verdad? De también saber escuchar a las demás personas. A veces hay señales, nos dicen, ¿verdad? Que probablemente una persona está pasando X, Y situación, pero como consideramos que es algo muy ajeno a nosotras, a nosotros, no le ponemos interés, no le ponemos importancia, y más ahora con los teléfonos, ¿verdad? A veces la gente está conversando con otra persona y no le está poniendo atención, está viendo sus redes sociales. Mire, eso está generando tantos problemas de comunicación hoy en día y de empatía, ¿verdad? Que nos hemos vuelto en jueces. ¿Sí? Usted ve una publicación de alguien en las redes sociales, inmediatamente la crítica, inmediatamente el comentario, ¿sí? Cuando solamente tenemos una fracción de la información. Entonces hay que tener mucho cuidado también con esta parte, ¿sí? Cómo se está manejando nuestro entorno y cómo nosotras y nosotros estamos reaccionando y comportándonos ante esa situación. ¿Sí? No nos convirtamos en personas que están generando eh, más situaciones, ¿verdad? De hostilidad también para otras personas, ¿sí? Sino que hay que poner en práctica también la empatía. Ahora bien, estos elementos, tanto la parte del autoconocimiento, el autocontrol, la automotivación y la empatía, estas cuatro claves nos ayudan también a poder desarrollar las habilidades sociales. Y este es el quinto elemento, la quinta clave para poder desarrollar también la inteligencia emocional. Entonces, estas habilidades sociales son la capacidad de poder interactuar efectivamente con otras personas. Eso es importante. Usted puede interactuar con las personas, pero no de manera efectiva, sino que pueden haber otros resultados, ¿verdad? Entonces, las habilidades sociales son justamente para eso, para poder interactuar de forma efectiva con otras personas en diferentes situaciones sociales, ¿verdad? Y ahí esto pues nos lleva siempre a retomar estos ejemplos de la vida cotidiana, ¿verdad? Yo les digo, miren, el tráfico, usted ahí se da cuenta de cómo está el ambiente social, ¿sí? Si usted usa el transporte público, yo sé manejar vehículo, pero también me manejo mucho en la parte del transporte público. Entonces, yo me quedo observando a las personas que van en el transporte público, porque usted ahí se puede dar cuenta, ¿verdad? De muchas situaciones. Hay gente que va enojada, o sea, usted lo ve en su semblante, o hay personas que lo expresan también, ¿verdad? La forma en cómo se comportan adentro de la unidad de transporte, sobre todo cuando va un poco lleno el transporte público y hay gente que va parada también, ¿verdad? Tienen que darle permiso a otra persona para que pase. Mire, hay gente que en vez de darle permiso, mejor se hace más en medio, le pone el bolsón para que usted no pase y encima de eso también le dicen un par de cosas. O sea, créame que usted en el transporte público se da cuenta de cómo estamos viviendo de manera social, ¿verdad? Cómo estamos interactuando. Sí, ese cansancio emocional que tenemos las personas. Pero es justamente por eso, porque no hemos aprendido a gestionar esas emociones, ¿sí? Es entendible que nos sintamos cansadas, que nos sintamos cansados, ¿verdad? Que sintamos esa fatiga, el estrés, o sea, son cosas, como les decía, que como seres humanos las vivimos día a día. Sin embargo, la forma en cómo podemos hacer diferente nuestro día a día y poder tener una calidad de vida mejor y más feliz es justamente aprendiendo a gestionar esas emociones, aprendiendo a generar mecanismos que nos ayuden a poder desahogar esas situaciones, ¿verdad? Poder retomar el control eh, de nuestro pensamiento, ¿verdad? Entonces es importante que aprendamos a gestionar nuestras emociones. Lastimosamente, este tipo de contenidos, ¿verdad? O de conocimiento
no lo vemos en nuestro día a día o no lo vemos desde pequeños, desde pequeñas, que sería lo ideal, ¿sí? Si desde la educación básica nos enseñaran a gestionar nuestras emociones, creo que viviéramos una sociedad totalmente diferente, ¿verdad? Sin embargo, luego de la pandemia es que se ha venido a darle mayor realce o mayor importancia a este tipo de temáticas. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en un entorno de tecnología en el cual estamos dejando de lado la parte humana, ¿sí? Entonces, eso lo que va a hacer es que nos va a llevar a un estilo de vida en el cual cada vez nos vamos a sentir más insatisfechas y más insatisfechos. Entonces, al vivir cotidianamente o constantemente bajo esas emociones que no son tan buenas mantenerse, ¿verdad? Por ejemplo, si usted todo el tiempo anda triste o si todo el tiempo anda enojada, lo que va a suceder es que se va a enfermar su cuerpo, ¿sí? No solamente su mente, sino que también su cuerpo. Entonces hay que tener mucho cuidado con estas emociones y cómo las estamos manejando realmente. Bien, para ir cerrando, ¿verdad? Esta sesión, pues aquí les dejo tres tips, ¿verdad? De cómo podemos entonces ir desarrollando de manera más rápida estas habilidades para mejorar nuestra inteligencia emocional. Lo primero, tomar conciencia de nuestras propias emociones. Segundo, detectar oportunidades de mejora. Y tercero, poder promover e incentivar el cambio. En la parte de tomar conciencia de nuestras propias emociones es poder tener un autoconocimiento. Hagan una autorreflexión, tómese un tiempo para poder identificar, ¿verdad? Cómo pasa su estado de ánimo por lo general, su día a día, cómo es. Pasa mucho tiempo enojado, enojada, ¿verdad? Pasa mucho tiempo triste, decepcionado, o sea, ¿qué es lo que está desencadenando esas situaciones? ¿Verdad? Entonces es importante que primero hagamos una autorreflexión, un autoconocimiento de esas emociones y que las desencadena. Luego detectar oportunidades de mejora, es decir, tomar conciencia y gestionar adecuadamente esas emociones. Esto nos va a ayudar a mejorar de manera eh, mejor, ¿verdad? Cada una de esas situaciones, sobre todo cuando estamos ante algún conflicto, ¿sí? O en una situación de presión o donde tenemos que tomar una decisión rápida. Además, con un manejo adecuado de la inteligencia emocional, pues esto se hace más fácil de comprender y trabajar. Y mire, a medida usted va aprendiendo a gestionar esas emociones y se va entrenando, con el tiempo le va a ser mucho más fácil, porque al inicio es muy difícil porque esto es como romper, ¿verdad? Ese comportamiento, esos parámetros de cómo hemos venido comportándonos durante tantos años, ¿verdad? Entonces, obviamente esto es un trabajo son habilidades que se tienen que ir desarrollando poco a poco, día con día, ¿verdad? Pero que al final o a largo plazo realmente tienen un resultado bastante positivo en nuestras vidas. Entonces, esto nos va a ayudar también a poder trabajar de manera más positiva esos sentimientos como la desmotivación, el cansancio o el estrés, que son parte de las enfermedades que realmente nos están atacando hoy en nuestro día a día. Y luego decíamos promover e incentivar el cambio. Sí, la inteligencia emocional, como les decía, es una habilidad que se va desarrollando a lo largo de la vida y con el tiempo pues vamos aprendiendo más sobre nosotros mismos, cómo relacionarnos, cómo poder gestionar esas emociones o cómo son nuestras emociones, ¿sí? De esta misma forma, pues a lo largo de la vida se presentan situaciones complicadas que también nos pueden poner a prueba, ¿sí? Entonces, hay que estar conscientes de todo ello, ¿verdad? Reconocer que sí hay situaciones que definitivamente van a hacer que en algún momento, ¿verdad? Nos desbalanceemos emocionalmente. Sin embargo, siempre hay que recordar que podemos tomarnos ese tiempo para poder calmarnos, ¿verdad? Y poder tomar entonces mejores decisiones en base, pues, a la situación que se nos presente. Bien, para finalizar,
si quiero que veamos este video, ¿verdad? Que está como un resumen de lo que es la inteligencia emocional y la importancia, dura alrededor de 6 minutitos. Lo vamos a proyectar, por favor pongan atención porque es como un vistazo rápido también de cómo podemos generar también o cómo desarrollar la inteligencia emocional. Quisiera tener un control completo de tus emociones. Si te sintieras enojado, poder calmarte. Si te sintieras nervioso, poder relajarte. O si te sintieras deprimido, poder alegrarte. Esto es posible. En este video te enseñaré cómo puedes desarrollar tu inteligencia emocional, lo que evitará que tus emociones negativas te sigan dañando. Y en lugar de eso, aprendas a usarlas como herramientas para guiar tu vida. Este video está inspirado en el libro La inteligencia emocional, en donde Daniel Goleman explica de manera muy precisa cómo es que las emociones están diseñadas para guiarte por la vida y no para dañarte. La mente tiene cierta complejidad, pero décadas de investigación han llegado a la conclusión de que la inteligencia emocional se puede desarrollar y esto te dará la capacidad de dominar, controlar y manejar tus emociones como mejor te parezca. Cada uno de nosotros tiene dos tipos de mente que habitan nuestro cerebro. Del lado izquierdo tenemos una mente racional y del lado derecho tenemos una mente emocional. Nuestra sociedad se ha concentrado en que lo más importante es el intelecto racional, pero estadísticamente se ha concluido que la inteligencia emocional, o EQ, es más importante para una vida exitosa que el coeficiente intelectual, o IQ. Por esa razón, si queremos ser exitosos en cualquier cosa, es crucialmente importante que nos concentremos en elevar esa inteligencia emocional. ¿Te has preguntado por qué somos tan impulsivos? Antiguamente, cuando la supervivencia física lo era todo, la estructura de nuestro cerebro creció con el modo de actuar antes que pensar. Un modo muy útil en una pelea con otra tribu o cuando te enfrentas con un león hambriento. Pero hoy en día, en pleno siglo XXI, seguimos con esa misma estructura cerebral, en donde sufrimos secuestros emocionales. Estos secuestros emocionales nos llevan a perder el control de nuestra mente racional y nos volvemos esclavos de nuestras emociones. Esto explica que realicemos actos sin sentido, como por ejemplo gritarle como loco a un ser querido por un accidente que cometió. Ya es tiempo de que nos eduquemos emocionalmente, civilicemos nuestro cerebro y lo acostumbremos a pensar antes de actuar. La inteligencia emocional se desarrolla de dos maneras distintas. La primera es estar consciente de tus propias emociones. Esto quiere decir que te vuelvas un observador. De la misma manera que cuando ibas al zoológico de niño, identificaste a los animales, mira, ahí está el tigre, ahí está el oso, ahí está el canguro. Ahora tienes que volverte un explorador de tus emociones e identificarlas cuando aparezcan. Mira, ahí está el enojo, ahí está la frustración, ahí está la alegría. Por más ridículo que suene, esto simplemente significa que tienes que entrenarte a reconocer y etiquetar tus sentimientos y emociones. La segunda manera para desarrollar tu inteligencia emocional es regulando tus propias emociones. Esto significa que al sentir un sentimiento o una emoción, tú decides cómo vas a responder en los siguientes segundos. Tú tienes la capacidad de ordenarle a tu mente emocional que se haga a un lado y que la mente lógica retome el control del barco. Para darte un ejemplo, imagina que estás manejando en la ciudad y un coche se atraviesa de manera muy imprudente enfrente de ti. Nuestra primera reacción es explotar contra el conductor y gritarle toda clase de insultos. Tu miedo desencadena una lluvia de emociones negativas, enojo, frustración e ira. Pero recuerda lo que aprendiste hoy y haz lo siguiente. Primero, tienes que reconocer las emociones que estás sintiendo y etiquetarlas. Y luego, date cuenta que tú tienes la capacidad de tomar el control sobre tus emociones. Respira lentamente del 1 al 5 y deja que tu cuerpo estabilice la presión arterial. 1, 2, 3, 4, 5. Durante este proceso, tu mente racional retomará el centro de comando de tu cuerpo y reaccionarás de una manera mucho más lógica y prudente, evitando perder el control ante el secuestro emocional. Las dos cualidades, identificar tus propias emociones y regularlas, son habilidades que dependen de una buena comunicación entre tu mente racional y tu mente emocional. Es fundamental que para evitar problemas, fortalezcas la relación entre estas dos partes. Entre mejor se comuniquen tus pensamientos y tus emociones, mejores decisiones podrás tomar. De manera diaria, practica estos principios y muy pronto comenzarás a notar un cambio radical en cómo te relacionas con tus emociones. Por otra parte, una mayor inteligencia emocional también equivale a mejores habilidades sociales. Al reconocer tus propias emociones, podrás generar empatía con otras personas. La empatía es la capacidad de apreciar e intuir lo que otras personas están pensando y sintiendo. El desarrollo de la inteligencia emocional te convertirá en un detector de sentimientos no solo en ti, sino también en otras personas, lo que te permitirá entenderlas mejor y establecer relaciones mucho más sólidas. Esto significa una mejor relación con tu familia,
con tus clientes y con tu pareja. Al estar trabajando con tus emociones, notarás que hay otra habilidad muy importante que estarás desarrollando: la persistencia y la automotivación. Una lección muy importante que nos ofrece este libro es la siguiente: fallar está muy bien, significa que estás más cerca de conseguir tus objetivos. Esto básicamente quiere decir que te vuelves un optimista. En la escuela nos castigaron mucho por fallar, nos acostumbraron a pensar que fallar era muy malo, pero la vida es muy diferente. Fallar es necesario para desarrollarte y crecer en cualquier aspecto de tu vida. Imagina que quieres lograr un objetivo, pero por más que lo intentas, fallas y fallas y fallas. Mucha gente se da por vencida y perdería toda motivación por seguir adelante. Pero una mayor inteligencia emocional te permite poner a tu mente en modo optimista, por lo que generarás pensamientos positivos que se convertirán a su vez en emociones positivas, lo que significa que por más que falles, tu mente se sentirá motivada de seguir intentando, intentando e intentando hasta que logres el objetivo. Así que la próxima vez que algo te salga mal, recuerda que los sentimientos negativos que sientes pasarán y sigue intentándolo. Poco a poco acostumbrarás a tu mente a ser más optimista y notarás una transformación en tu actitud. El siglo XX se obsesionó con el coeficiente intelectual, porque la industria era mecánica y rígida. En el siglo XXI, lo más importante es tener habilidades sociales, crear relaciones e innovar para el futuro. Resulta evidente que todo aquel que quiera ser exitoso tendría que desarrollar su inteligencia emocional. Nuestro cerebro es extremadamente flexible. Podemos mejorar la relación que tenemos con nuestra mente emocional y usarla a nuestro favor. No estamos condenados a una vida sumisa a nuestras emociones. Podemos cambiar si lo deseamos. Lo más fascinante de la inteligencia emocional es saber que las emociones se pueden utilizar a nuestro favor. Las podemos utilizar de guías para conocernos mejor, conectarnos con gente y mantenernos motivados durante los momentos más difíciles. Pero sobre todo, tenemos que reconocer que la inteligencia emocional nos abre una puerta en donde las emociones y los sentimientos dejan de destruirnos y en lugar de eso, nos ayudan a convertirnos en mejores humanos. Gracias por ver este video. Espero Muy bien. Por ahí me estaban solicitando que les compartiera, ¿verdad? El video. Entonces, él decía que con mucho gusto, ¿verdad? Le voy a compartir el enlace de este video. Bien, como les decía, ¿verdad? La importancia de la inteligencia emocional, pues hoy en día realmente el poder desarrollarla nos va a llevar a tener un estilo de vida diferente, ¿verdad? Y también más satisfactorio. Así es que espero, ¿verdad? Que esta sesión pues haya sido de mucho provecho para ustedes, ¿verdad? Y sin antes pues decirle pues que es importante recordar que como cualquier habilidad, la inteligencia emocional se puede trabajar y se puede entrenar. Es decir, la inteligencia emocional no es algo que ya desde el momento en que nacemos ya lo traemos desarrollado, ¿verdad? Hay algunas personas que sí tienen mayores habilidades, ¿verdad? En estos temas, pero es algo que a pesar tal vez que no es algo con lo que hemos nacido, sí lo podemos desarrollar, pero todo requiere de un entrenamiento y un esfuerzo. Entonces, espero que cada uno de ustedes pues se interese más por estos temas y busquen mayor información, ¿verdad? Al respecto, porque en la medida que ustedes vayan haciendo esos pequeños cambios o retomando, ¿verdad? La información que hemos visto este día, en esta mañana, ustedes van a comenzar a ver algunas diferencias, tanto en ustedes como en su entorno. Así es que les agradezco, ¿verdad? Que hayan pues participado de este webinar. Solamente si me regalan un minutito, ¿verdad? Para aquellas personas que estén interesadas en el video para poder compartirles el enlace. Bueno, ya se lo voy a compartir. Desde ya, pues como les decía, agradecerles, ¿verdad? Cualquier cosa, pues estamos a la orden. Como les decía, mi nombre es Iris López y estamos en la oficina central. Igualmente quiero aprovechar para invitarles a que estén pendientes también, por favor, de la página
web de Conamipe y las redes sociales como Facebook, porque ahí estamos publicando siempre todos los webinars que se están llevando a cabo, ¿verdad? Todos los días tenemos diferentes temáticas que sabemos pues que son también de importancia para ustedes, tanto como el desarrollo personal como el desarrollo de sus negocios, ¿sí? Así es que espero, como les decía, que este webinar pues sea de mucho provecho y también invito a aquellas mujeres específicamente, ¿verdad?, que estén interesadas en también desarrollar habilidades empresariales. Justamente estamos en la época de postulaciones para el Diplomado de Mujer y Negocios que se estaría desarrollando en San Salvador y también en Hilo Vasco. Entonces, para aquellas mujeres que quieran postularse, también pueden ingresar a la página de Facebook de Conamipe y ahí poderse inscribir en el post, ¿verdad? Donde dice Mujer y Negocios, ¿de acuerdo? Y muchos otros diplomados en los cuales ustedes pueden participar. Así que les animo a que se inscriban.